Tenemos las 6:04 de la mañana. Este es su programa Ruraleando, abriéndole campo al campo. En este momento nos acabamos de conectar a través de Facebook Live. Para quienes tengan la oportunidad, busquen el celular, busquen la red social Facebook y escriban Urdimbre Radio 100.6 FM y ahí nos encontrarán en el Facebook Live. En vivo y en directo desde Tibasosa, Boyacá. Transmitimos para el mundo entero en www.urdimbreradio.com. Un sábado bien chévere, sábado bonito. Rafa, nuevamente muy, pero muy buenos días. Bienvenido a los micrófonos de Urdimbre Radio. A nuestro invitado especial el día de hoy, don Ricardo Ríos, que también nos estará haciendo el saludo. Y de verdad, muy felices en esta mañana transmitiendo desde la radio comunitaria de Tibasosa, Boyacá. Urdimbre Radio, don Rafa. Fernando, muy buenos días para su merced. Para Simón, en nuestro control máster, a la doctora Sonia, la presidenta de Urdimbre Radio, a nuestro gran invitado RR, Ricardo Ríos. De verdad, bienvenido a Tibasosa por este fabuloso emprendimiento que tiene que ver algo con la naturaleza, el medio ambiente, la flora. Mejor dicho, ustedes lo pueden ver e imaginarse en las pantallas. Don Ricardo, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Fernando, muchas gracias por la invitación a la mesa de trabajo, muy amables por esta oportunidad. Y a todos los oyentes que lo están viendo ahí a través de... Hombre, claro que sí, a los oyentes, pues muchas gracias por acompañar y por hacer, real, hacer este propósito participativo real a través de la radio y a través del audio y a través de las herramientas digitales que en este momento tenemos. Bueno, en nuestro gran programa Ruraleando, abriéndole campo al campo, nuestros invitados, nuestros emprendedores, todos los sábados en la mañana, porque somos Poder y Economía Popular, una estrategia del programa Seguridad y Soberanía Alimentaria, una iniciativa que venimos promoviendo desde Urdimbre Radio y Comproriente, porque creemos en el poder de la unión y la solidaridad en torno a la economía popular. Empecemos el día de hoy, don Rafa, preguntándole a don Ricardo Ríos, ¿quién es Ricardo Ríos? Don Ricardo, pues, es tan amable. Pues Ricardo Ríos es un ciudadano colombiano que se estableció acá en Boyacá hace cerca de 30 años. Llevo ese mismo tiempo habitando el territorio de Boyacá y Tibasosa más puntualmente hace unos 10 años. Yo me gradué como administrador de empresas agropecuarias. Trabajé en Bogotá en la industria privada, en la parte editorial, trabajé también en la parte de riego en cultivos de flores y vengo aquí a este lindo territorio a hacer mi aporte. Tengo también dentro de mis saberes algunas participaciones de tipo cívico, comunitario. En Sogamoso tuve la oportunidad de ser presidente de Junta de Acción Comunal en el barrio El Recreo, fui director y subdirector de la Policía Cívica en Sogamoso. Activista ambiental en defensa del aire del Valle de Sogamoso y con una historia más o menos larga y bonita en todo este tema aquí en Boyacá. Para nuestros campesinos, todos los oyentes que nos están escuchando en los diferentes municipios, ciudades, en nuestros campos boyacenses, en nuestros campos colombianos, ¿qué es un activista ambiental? Bueno, un saludo muy especial para toda la audiencia. Un activista ambiental es una persona que inicialmente de pronto se preocupa por el tema del medio ambiente, que tiene que ver con el agua, con el aire, con la tierra, y que ve que de pronto sus derechos están comenzando a ser vulnerados y eso afecta directamente la salud suya o la de su familia, y entra a mirar constitucionalmente, primero a través de la acción comunal, a mirar qué acciones se pueden tomar. Y después cuando los resultados no son, digamos, lo que se esperaba, entonces ya acude a instancias superiores a la Constitución y pues con este tema terminamos en el Senado de la República en un foro nacional muy bonito con participación de todos los entes de poder en ese momento como la Gobernación, la Procuraduría, representantes de la Presidencia y las corporaciones autónomas. Y pues allí se hizo un planteamiento y de ese planteamiento salieron unos recursos y esos recursos se emplearon para hacer unos temas de reconversión tecnológica con unas campanas que se instalaron en los diferentes hornos, alfareros y caleros y se logró una reducción en el impacto medioambiental de, yo diría, un 60%. Bueno, acá en nuestro programa, como siempre, no solamente mostramos la parte humana, mostramos el conocimiento de nuestros invitados en los diferentes temas. Rafa, tenemos hoy 3 hombres en escenario, digámoslo así, radial,
Hablando de un tema que a las mujeres por naturaleza les encanta, es las plantas. Hoy Sí, vamos a hablar de suculentas. antes yo quería preguntarle a un Ricardo, con toda esa trayectoria y ese bagaje que su merced tiene a las espaldas, ¿qué lo motivó y qué lo impulsó a quedarse con nosotros aquí en Tibasosa? Pues inicialmente yo gerencié en la Feria Internacional, bueno, eso es otra parte de mi vida, de mi hoja de vida será. Yo comencé a trabajar en la industria editorial, hice una convocatoria, llegaron cerca de 700 personas, en esa convocatoria conocí a la que hoy es mi esposa, a la señora Clara Inés Sandoval, y ella me estuvo haciendo una descripción de lo que era el territorio, que su papá era el doctor Julio Sandoval, que la clínica Julio Sandoval estaba ubicada en Sogamoso, y entonces pues yo dije, pues qué bonito ir y mirar, porque si a tu papá te pagan con gallinas y con papas las consultas, pues a mí me parece muy bonito salir de esta locura de Bogotá y poderme instalar en un territorio rural y vivir esa experiencia, más tranquilo y más sencillo, y pues digamos que el resultado son casi 30 años ya de vivir acá en el territorio. O sea, es pereirano. Yo soy pereirano de nacimiento. De pereirano para Bogotá y para el mundo. Y en Bogotá el amor se lo trajo a Boyacá. Exacto. Sí, señor. Entonces, pues no me arrepiento. ¿Se acuerda de ese momento cuando la conoció y cuando de un momento a otro dijo, uy, estamos ya en Boyacá? Sí, yo recuerdo que a lo lejos mi jefe me dijo, ¿quién es esa niña que hay allá? Porque estaba yo pues en la Feria Internacional del Libro, en un stand de Prolibros, y le dije, no sé, y me dijo, averígüeme. Entonces fui y hablé con ella y me dijo, yo soy Clara Inés Sandoval Reyes, y aquí está mi tarjeta de presentación. Y ahí partió la historia, que ya en este momento pues se constituye en lo que soy hoy en día, en Tibasosa, con mi familia, en la parte social, en la parte laboral, y estamos con este emprendimiento tratando de siempre consolidarlo y de proyectarlo para que la gente lo conozca y lo apoye. Doble enamoramiento, Fernando. Sí, Si lo analizamos, se enamoró de una mujer y de la naturaleza y de nuestro ambiente y de nuestro entorno. De verdad, Ricardo, eso es muy válido para todo este proceso. Estando en Bogotá, ¿conocí a Boyacá? Digamos que los sitios gomelos, entonces Villa de Leyva, creo que y Paipa, pero no me Ráquira. había, sí, Ráquira también, pero no me había metido a compartir con la comunidad campesina. Es que aquí hay un acervo y un conocimiento muy bonito que es el campesino. Yo me voy con el campesino porque el campesino vive sencillo, porque el campesino no es complicado, porque el campesino vive de la naturaleza, está en contacto con la naturaleza, y eso es lo que yo estoy haciendo hoy en día. ¿Le gusta compartir? Sí, yo pienso que el ser humano por naturaleza es sociable, y si uno se aleja de la sociedad, pues uno se amarga. Sí, cierto que esa es una base fundamental, ¿no? Yo creo que sí, de hecho para tener un hijo necesitamos una mujer, y de ahí sale Exactamente. un hijo, y ahí son ya 3. Y ahí ya tiene que haber una convivencia, y si no hay convivencia, pues el hombre se frustra y la mujer se frustra y todo el mundo se frustra, porque pues, la familia es el sustento. Y así nuestro. terminamos todos una bola de frustrados. Exactamente. Estamos todos amargados. Esa le veo, yo le analizo que fue la razón de quedarse con nosotros. Y por eso este bello emprendimiento. De verdad, Ricardo, quisiera que nos contara más anécdotas de su persona, su diario vivir, cómo la pasa en Tibasosa, qué siente el entorno, cómo lo ve, qué nos hace falta, qué nos sobra o qué necesitamos de todo este entorno, sobre todo el que su merced maneja, que es prácticamente el medio ambiente. Bueno, muchas gracias, Rafa, porque es decir, esto es muy bonito que a usted le pregunten, porque generalmente uno siempre está escuchando a la gente hablar y entonces uno se tupe porque pues uno no pregunta solo cuando necesita. No dejan hablar. Hay un caos afuera impresionante, todos nos queremos y necesitamos comunicar. La comunicación es muy importante, Fernando. Sí, señor. Entonces, pues bueno, yo fui en el pasado candidato al consejo por este lindo municipio. Fue una experiencia muy linda, no quedé, pero no perdí el tiempo, porque logré identificar, por ejemplo, las prioridades que tiene en este momento el territorio. Y entonces, en su momento, yo creía que las prioridades, la primera, el agua.
tenemos que solucionar el problema del agua, Sí. porque sin agua no podemos crecer, no podemos construir nuevas casas, no podemos ampliar el turismo, es lo que nos permite a nosotros crecer como, de hecho, las antiguas civilizaciones se asentaron sobre las orillas de los grandes ríos. Bueno. Y lo otro que yo veo es que con el agua vamos a nosotros poder potenciar algo que creo que es más importante que la agricultura, sin dejarla a un lado, y la parte pecuaria, que es el tema turístico. Pues ahí está España, ahí está Estados Unidos, que viven del turismo, cuidando el territorio, no deteriorándolo. Y ahí hay un grande trabajo que hacer, porque todo eso es con proyectos, con sustentaciones, con viabilidades, con proyectos y con el apoyo y el aporte participativo de la comunidad. Ricardo, su merced ha dicho las palabras puntuales de lo que debemos de hacer. Es resaltar todo el valor cultural y de medio ambiente que tenemos en Tibasosa, porque gracias a Dios gozamos de una sabana muy extensa, donde hay diferentes cultivos. Por eso es bueno hablar con su merced, que sabe de todos estos temas, las partes altas donde tenemos el desarrollo antiguamente de nuestras fuentes hídricas, las cuales tenemos que recuperar sí o sí, de alguna forma, o en eso, que sea un trabajo puntual y casi que un requerimiento de que tenemos que lograrlo otra vez. Sí, yo pienso que esto merece un esfuerzo sostenido, y si es político, pero es político en unidad, que los temas prioritarios no los empleemos para dividirnos, que porque yo fui el que lo dijo y que usted no lo dice, entonces como yo no lo dije, entonces yo no le voy a dar a eso una sostenibilidad en el tiempo, no lo voy a encadenar en el tiempo, no, eso es muy ridículo. Nosotros tenemos que aprender a trabajar en unidad. Y si usted tiene diferencias políticas conmigo, pues las discutimos, pero las prioridades son las prioridades y eso no es político. Bueno, señores, son las 6:16. Don Ricardo, yo me vuelvo ahí a un tema que hay cuando hay gente que no trabaja por comunidad, sino yo los defino, ¿sabe cómo? Los yosis. Entonces hay gente que maneja unos egos de yosi. No, es un trabajo en comunidad por el bien y bienestar igual de toda una comunidad, para vivir felices, vivir contentos, vivir en armonía. Es eso, como su merced lo hace a través de todo este emprendimiento que tiene, que es las suculentas en bien y en pro, y mostrárselo a todas las personas que se pueden muchos logros a través de cosas que hoy aparentemente las vemos pequeñas, pero si lo hacemos a gran escala, carajo. Señores, tenemos las 6:17 en Urdimbre Radio y nuestro programa Ruraleando, abriéndole campo al campo. Y acá escuchando a estos grandes amigos de la radio y personajes de Tibasosa, hablando de todo un poquito, hablando de política, hablando de la parte ambiental y continuando con la historia y el motivo que nos sienta acá a los tres en la mesa. Invitamos a don Ricardo Ríos, un gran emprendedor de Tibasosa, después de escuchar su historia, pereirano, pasa por Bogotá a realizar sus estudios, sus primeros trabajos en la parte editorial. Como no lo contaba, por cosas del amor se conoce con su actual esposa, viene a Boyacá, se enamora de Boyacá y hoy en día en Tibasosa se encuentra en un lugar muy bonito que se llama Saberes de mi Pueblo, que es un grupo asociativo de emprendedores realmente que se encuentra en la famosa Casa Magolita, en la esquina del parque principal, sobre la carrera 10ª con calle 4ª. En este lugar, donde encontramos gastronomía, joyería, la parte gastronómica también y demás, se encuentra este bonito trabajo en cuanto a plantas, que son las famosas suculentas, al cual usted como nombre le puso Tizi Camino de Suculentas. Sí, Tizi Camino Suculentas. Cuéntenos sobre este emprendimiento. Bueno, este emprendimiento pues surge a raíz de un sueño que yo siempre he tenido, y el sueño mío era no ser solo activista y denunciar, porque es que cuando uno se vuelve activista y solo denuncia, pero no tiene nada que mostrar, uno se vuelve, inerte. Porque pues, si usted se va a lanzar, por ejemplo, a la política, usted tiene que mostrar su hoja de vida, a ver cívicamente usted o comunalmente usted qué ha hecho. Siempre el sueño mío en Sogamoso
fue venderle la idea al alcalde o a la administración de la creación de un jardín botánico que todavía yo no pierdo la esperanza. Y ahí voy. O sea, si no lo pude hacer públicamente, dije, lo voy a hacer privadamente, lo voy a hacer en mi finca, y todos están cordialmente invitados para que conozcan este proyecto que se llama Tizi Caminos Suculentas. Estamos ubicados físicamente los fines de semana en el Centro Artesanal Saberes de mi pueblo, en el parque, los sábados en la tarde, los domingos todo el día. Todos están cordialmente invitados. Allí yo hago el contacto con las personas que me visitan y los invito para que conozcan mi finca o jardín botánico, como lo quieran llamar. El nombre registrado es Tizi Caminos Suculentas, y allí los espero para que disfrutemos de una bonita mañana o de una bonita tarde. Muchas gracias. Don Rafa, él llega a Sogamoso con su esposa después de haber estado en Bogotá. Estando en Sogamoso, empieza a conocer más de esta parte del Sogamoxi, del Tundama, del centro de Boyacá, y pasa por alguna situación en su momento, porque salieron a caminar, salieron a compartir en municipios, y llega a Tibasosa don Ricardo con su esposa. Conociendo Tibasosa, empezaron a buscar todo el entorno, todo lo que tiene que ver con lo que les llamó la atención, y encuentran un lugar en la vereda Suescún, sector Salitrico, Sí. que es actualmente donde vive, es una finca. Tuve la oportunidad de conocerlo, es el inicio, yo creo, de un gran jardín botánico para Tibasosa. Sí, o sea, es que, por Dios, eso es lo que lo debe mover a uno. El territorio, la gente, donde yo estoy, qué está haciendo, cómo lo está reflejando. Así fui criado, porque Pereira siempre se ha distinguido por ser muy cívica, y lo que es el estadio y las obras públicas grandes, pues creo que aquí también es lo mismo, porque yo me he enterado antiguamente cómo se desarrollaban esos proyectos cívicos acá en Boyacá, y la gente llevaba el ladrillito, llevaba el cemento, la gente llegaba con su pala, con su asadón. Rafa no lo puedo decir porque aquí está riéndose y está que se habla. A ver, yo cuando él dice habla y de Pereira, mire de dónde tiene esa herencia, de aquella ciudad morena y trasnochadora, ¿no? Sí, señor. Así es. Muy bonito Pereira, y viene a transmitirnos todos esos sabores, se posesiona de la vereda del Salitrico y allí transmite todos esos conocimientos en pro de ¿qué? De un desarrollo, que eso es lo fundamental, de un desarrollo integral, y el cual él quiere a través de este emprendimiento mostrarlo y vendérselo a más personas para que participen de este proceso. Don Ricardo, entonces llega a Sogamoso, conoce en Tibasosa, empieza la parte de la finca en Salitrico que le llamó la atención. ¿Por qué le gustó? Bueno, me gustó porque es que Tibasosa tiene un potencial que las mismas personas que la habitamos no lo vemos. O sea, el potencial aquí es impresionante en lo turístico. Inicialmente me invitaron a conocer la finca, yo fui a la finca, me gustó el territorio y empecé a soñar con mi esposa, con Clara Inés, de qué vamos a hacer. Yo no lo dudé un solo minuto, yo empecé a sembrar árboles sin tener en cuenta si por aquí iba un sendero o había que respetar porque el vecino estaba muy cerquita y la vaca se comía la mata, no. Arranqué entonces un camino de experiencia que he tratado de volcar con el tiempo en lo que yo hoy tengo como emprendimiento y que quiero poner a las órdenes de las personas para que conozcan y quizás se inspiren. De Bogotá, de Medellín, de Barranquilla, del exterior viene mucha gente y me dicen, pero usted no es de acá. Yo les digo, no, yo no soy de acá. Y entonces me dicen, pero ¿usted de dónde es? Y arranca toda una historia y les digo, ¿sabe qué? Van a la finca, se toman un tinto, nos tomamos un whisky y conocen mi emprendimiento y me compran unas matas y ya. Compartimos, bien, Ricardo. Unas suculentas. Llega, le gusta Salitrico por su paisaje, por su naturaleza. Estamos hablando para las personas que conocen Tibasosa. Viene uno de Uitama hacia Tibasosa, está la recta de San Rafael. Sobre la recta de San Rafael está viniendo de Uitama. A la derecha está la vereda de las Vueltas. A la izquierda está Suescún, sector La Estación. Sector Salitrico. Exactamente, y geográficamente para ubicarnos, él se encuentra junto a la cancha de tejo de El Telles. Del Telles, que es de don Octavio Telles y familia, sí. Y ahí cerca, prácticamente junto, se encuentra esa finca. Punto de referencia, Fernando. O sea, viene uno de Uitama para nuestros turistas y los que nos están escuchando. Termina la recta de San Rafael,
hace el cruce hacia el lado izquierdo, Sí, señor. pregunta dónde quedan las canchas de tejo, porque es que aquí en Tibasosa, como en varios sitios, manejamos en los puntos de referencia o de encuentro. Sí, señor. Entonces, pregunta dónde quedan las canchas de tejo de los Telles y allí está ubicado don Ricardo. Sí, hay una anécdota, Rafa Señor. y Fernando, Atrás de y caballos. amable audiencia. Mire, para no molestar tanto, le digo, ¿usted sabe dónde queda Cabañas del Camino? Todo mundo conoce Cabañas del Camino. Pero hay- nadie ha ido. Nadie ha ido. Todo el Don mundo la Fernando, conoce. unos disimulamos. Bueno, yo sí no puedo decir nada. Usted la conoce toda por fuera. Pues yo la conozco el letrero, sí. Bueno, y entonces, No, y entonces, pues digamos que uno va a la finca y uno dice, ¿qué vamos a ir a hacer a la finca? Pues a una finca se va a trabajar. Y bastante duro. Y además de eso, pasemos primero por un vivero y compramos unas maticas. Y ahí ya tengo plantas de 25 años de sembradas. en ese árboles. momento todavía no había pensado en suculentas. No había nada. Sino que empezaron a surgir las suculentas porque era como un snob, una moda que en ese momento había. Pero yo me empecé a meter en el mundo de las suculentas. Estamos hablando de qué año más o menos. Estamos hablando de hace 25 años. Sí. Estamos hablando del 2000, Exacto. 2001. Cuando, Estamos hablando del 2000, 2001. cuando de pronto don Ricardo aquí en Tibasosa también se marcaba como un hito que era buscando el desarrollo de toda la población. Yo pienso que ahí en esa época, cuando su merced habla de esas épocas, hubo como un despertar en Tibasosa sobre las cosas que nosotros teníamos, o sea, personarnos de lo que nosotros tenemos. Y gracias a usted, el aporte que le ha hecho a este desarrollo. Muchas gracias, Rafa. Ha sido algo natural. Yo vengo de una región que es muy verde, que es extremadamente... hay mucha vegetación, hay mucha vida, hay parques naturales. ¿Cada cuánto va a Pereira? La última vez que fui hace 3 años, estuve en Finlandia y de allá me vine muy inspirado porque el potencial que tenemos nosotros, clima seco, clima frío, población mayoritariamente campesina, haciendas con historia de la época de Simón Bolívar, la casa donde estamos habitando, el Centro Artesanal Saberes de mi pueblo, la antigua Magolita, se dice que por esos pasillos recorrió el libertador Simón Bolívar y yo digo, ¿cómo? Si es que en Pereira no tenemos esa historia, aquí sí la hay, entonces ¿por qué no la recuperamos y nos volvemos historiadores y nos volvemos gestores turísticos y echamos esto a rodar y volvemos esto una locura, un sueño, porque con el turismo llega el dinero y con el dinero podemos pagar la renta, el mercado, los servicios y no vamos a tener que estar a toda hora mirando a ver de dónde es que nos van a dar plata para alcanzar a pasar el mes? Don Ricardo, una pregunta cauciosa. ¿Su merced sabe la historia de Magolita? De la casa Magolita. Sí, yo me he tomado más o menos el trabajo de investigarla, pero la tengo desarticulada, conozco un poco de la historia, tengo una foto de la señora Magolita aquí en mi teléfono, una foto que me donó un familiar que fue y miró el emprendimiento y le pareció muy bonito, eché para atrás y hay una historia ya con un expresidente y hay unos vínculos y hay... toda una historia que deberíamos recuperar en una libretica o en un brochure y consignarla ahí para que la gente que entre a esa casa sepa que está pisando un baluarte arquitectónico de esta ciudad. Gracias, don Ricardo. Mire, esa casa ha sido insignia de Tibasosa. Allí en aquella casa vivía Magolita, pero ¿quién era Magolita? Un gran personaje, donde era el punto de encuentro de las mejores familias, las que tenían que ver algo con el desarrollo de Tibasosa. Su modus operandi de ella, a mí me parece verla todavía una persona bajita, de pelo cortico, que vestía con una elegancia única. Se la voy a describir. Sacos de lana hechos a mano, blusas aquí muy elegantes al estilo corbatín, faldas al estilo escocés a cuadros, que era la mayor vestimenta de ella, zapatos bajitos al estilo mocasín. Y era una elegancia verla, por decir algo, cuando asistían, que se reunían todas, ir a misa o a los actos especiales que habían aquí en Tibasosa, era
una elegancia verlos. Oiga, la historia. La historia ahí está presente, que debemos articular con el turismo, con el sentido de pertenencia y con todo este tipo de cosas para que sigamos amando este territorio que es tan lindo. Bueno, ustedes están muy emocionados, ya están hablando de la Casa Magolita y algunos oyentes deben estar diciendo, pero espere, están hablando de la finca y ahora hablan de la Casa Magolita. Vamos a unir esa parte de la historia y del cuento. Muy bien. En la finca que estábamos hablando en Salitrico, que es donde actualmente vive y se volvió propietario don Ricardo Ríos, en esa finca él empieza a ver un entorno, la naturaleza, el ambiente, todo lo que él empieza a ver en ese lugar que le llamó la atención, y ahí es donde nace la idea de las suculentas. Sí, señor, cómo no. Comencé a cultivar las plantas, a sembrar árboles, a hacer caminos y hacer adecuaciones, y tenía mis plantas. Siempre el reto en la región ha sido el tema de laboral, porque pues la principal persona con la que podemos contar para que nos contrate seguramente es la alcaldía, pero pues también está la parte privada. Bueno, de todas maneras empecé a cultivar las suculentas que compraba en los viveros y empecé a tener ya un superávit de suculentas y me empezó a parecer muy lindo cultivarlas y la variedad. Y llegó el cuello de botella de la parte de la comercialización, y la comercialización va muy unida al mercadeo, porque si usted no da a conocer sus productos, ¿cómo los vende? Y apareció entonces el proyecto de La Monarca, lo que antiguamente fue La Monarca, con la doctora Gloria Cecilia Palacios, y allí ella nos dio la oportunidad de tener un espacio físico en un stand para coger esa producción que tenía yo en la finca, llevarla a La Monarca y comercializarla, y de ahí hasta acá va la historia. Y vamos ahora a armar la historia. ¿En qué año fue cuando llegó y ya se volvió propietario de la finca? Pues hace 27, póngale en el 1999. 99. Rafa, a ver qué tiene la calculadora ahí en la mano. 27 años, sí, más o menos el 99, o sea, por aquella época, y recordándole un poquito más, entonces estaba también en plena apogeo la clínica Julio Sandoval. Ah, qué bonito. 1999. Fue cuando... Allí, don Ricardo, era donde nosotros hoy por hoy, los que tenemos el seguro social, allí era una atención prioritaria y muy llena de todos los caracteres benéficos para nosotros los usuarios. De verdad, allí la clínica Julio Sandoval, que tiene que ver con su esposa, era donde mejor funcionaba la salud de toda esta región. ¿En qué año más o menos, ya en el proceso de la finca, inicia con las suculentas? Eso fue a la par con la llegada a la finca. Es decir, iniciando más o menos en el 2000. Yo diría que más o menos 2000, 2001, 2002 arrancó. Esto es una fiebre, porque en realidad yo he llegado a amar tanto estas plantas que yo no vendo matas, yo vendo individuos. Entonces, esto es un individuo, aquí traigo una muestra, y esto se llama cultivo. El cultivo es el cuidado de las plantas, a eso es a lo que yo me dedico. Eso es en el año más o menos 2000. En el 2020 fue el año de la pandemia y fue el año donde se inició con el tema de La Monarca. Llega usted por invitación de la alcaldesa de su momento, ¿sí?, a traer sus suculentas de la finca a La Monarca. Correcto. En La Monarca se encuentra con un grupo de emprendedores. Correcto. Donde cada uno tenía su producto, algunos gastronómicos, algunos de artesanías, otros de joyería, otros de arte, cuadros, pintura y mucho más. Y don Ricardo Ríos llega con algo que caracteriza muy, digamos, de una manera muy especial en el centro de La Monarca, en ese patio donde eran las antiguas instalaciones del Colegio de Sagrados Corazones. Correcto. Sí. Y uno entraba a La Monarca y siempre llamaba la atención en la manera que les ponía unos árboles para algunos, plantas para otros, máticas para otros, flores para otros, y empieza uno a ver, oiga, es que las plantas que tiene don Ricardo son diferentes a las que estamos acostumbrados de ver en nuestros jardines. Voy a preguntarle ahora que ustedes son los que manejan el tema, cuando me dice, ¿estos son suculentas? ¿Suculentas es todo el tipo de árboles o tenemos bonsai? Cuando yo digo
Suculentas, yo pensé que suculentas era solamente por ser matas pequeñitas como esta. No. ¿Qué es suculentas para los que todavía de pronto no comprendemos realmente qué son suculentas? Bueno, digamos que el reino vegetal es tan amplio que nos encontramos entonces con especies y luego con variedades y con familias, pero no nos enredemos agronómicamente hablando. Manejo el tema, pero me llama más la atención llegarle a la gente con un lenguaje sencillo. Suculentas o crasas son plantas que tienen en sus hojas una capacidad de almacenar agua. Eso es lo que distingue a las suculentas. O sea, la suculenta, el nombre va más en la función de la planta que la parte estética. Sí. Es decir, hay plantas de ornamento. ¿Cómo es? Son plantas ornamentales. Ornamentales es que decoran los ambientes. Sí, que mejoran los ambientes estéticos. Pero estas tienen una característica, ¿es qué? En sus hojas albergan agua, pero todas albergan agua, pero esta es de una manera muy característica porque si nosotros miramos... es una hoja voluminosa. Sí, es una hoja voluminosa. No es una hoja plana. Húmeda y está aglutinada de agua, las células están llenas de agua. Es una hoja almidonada, digámoslo así. No. Que absorbe agua y la sí, sostiene. El tejido es un tejido cavernoso que permite almacenar agua para las épocas de sequía, cosa que significa que estas plantas no deben ser regadas con regularidad porque ya tienen su propio almacenamiento de agua. Ellas se autoalimentan. Correcto. Bueno, llegan las suculentas, que son esta variedad. Tenemos los bonsai, por ejemplo, ¿esta cómo se llama? Ese es un cactus cerebro. Esa es una planta que viene sobre todo de los Andes peruanos. Es una planta que se dice que genéticamente perdió el gen del tallo. Entonces se quedó como ustedes lo ven ahí, como si fuera un cerebro. Que el cactus creo que se llama así porque siempre es a base de espinitas. El cactus se llama así etimológicamente hablando porque significa guardián del hogar, a diferencia de lo que muchas personas piensan de que los cactus generan mala energía. No, los cactus se utilizan, por ejemplo, en los espacios abiertos o en los espacios interiores porque dicen que ayudan a atrapar las malas energías. Don Ricardo, una pregunta. O sea que sí es cierto que estas planticas que vemos ahí, como yo las conocía antes, por decir algo, ellas, el cactus que su merced dice y el de lava allá, nosotros lo llamamos estos dos platanitos y aquella penco que se daban antiguamente en nuestros muros que dividían los lotes, inclusive aquí dentro del casco urbano, que dividían los lotes sobre las tapias pisadas. Exacto, lo mismo. Y hoy por hoy veo, su merced me dirá si es cierto o no, sirven para captar las radiaciones de los computadores o de las pantallas grandes. Pues científicamente hablando está demostrado. Muchas gracias por esa ilustración. Bueno, entonces, llegamos a las antiguas instalaciones de Sagrados Corazones, que en su momento era la Monarca. Llega con esta propuesta de emprendimiento, que emprender es pues tener productos, elaborar productos, preparar productos para poner a la venta. Pone su stand. ¿Y en qué momento nace el nombre de Tizi Caminos Suculentas? Bueno, el nombre de Tizi Caminos Suculentas surge ya de unas capacitaciones que tomé yo con Boyapaz y con ISA Intercomunicaciones, que muy amablemente nos invitaron para que hiciéramos parte de una pedagogía de mercadeo digital que ellos estaban en su momento entregando para las poblaciones con emprendimientos. Y pues allí me di cuenta de que uno evoluciona con los emprendimientos. Yo comencé a sembrar suculentas, pero pues me di cuenta que yo no solo sembraba suculentas, sino de que también estaba construyendo un jardín botánico, y a partir de esa idea cambié entonces lo que era la razón social que hasta ese momento yo tenía. Es decir, a la par de iniciar con el proceso de la Monarca, ¿inicia el nombre? Nosotros iniciamos en la Monarca como artesanos. Sí. Entonces, pues muy sencillo, en la capacitación me dijo, ¿usted es artesano? Y yo dije, no. Me dijo, correcto, entonces cambia el nombre, porque pues yo no me estoy, sembrar plantas no es considerado un trabajo artesanal, porque no involucra un proceso de transformación de unos materiales y todo aquello. Entonces, pues me he venido acompañando de estas personas, pero eso también tiene unos retos muy grandes y es lograr articular todo eso para convertirlo en realidad.
es muy complicado articular todos los recursos que tú tienes para finalmente llevarlos a un buen resultado comercial. En el 2020-2021 inicia el proceso de la Monarca por la administración de aquel entonces, cuando usted inicia con las suculentas en este espacio. Termina el periodo administrativo, vienen cambios nuevos. En el 2024 iniciamos con un nuevo proceso administrativo en Tibasosa. Se cierra la Monarca y ustedes, como emprendedores, como grupo de artesanos, como grupo gastronómico, bueno, todo lo que abarca este grupo, quedan a la deriva. Sí. Llega la nueva administración y ¿cómo es la historia para que hoy en día estemos en lo que ustedes estaban hablando, que es la Casa Magolita, donde inicia un nuevo camino que se llama Saberes de mi Pueblo? Sí. 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 Cuéntenos esa historia cuando termina en el 2023 la anterior administración, llega la nueva administración en el 2024. Cuéntenos cómo nace Saberes de mi Pueblo, cómo nace, el lugar ya estaba, cómo inicia el proceso de este grupo ya prácticamente conformado. Muchas gracias, Fernando, por la oportunidad. Es un proceso muy bonito y doloroso, pero es que donde no hay dolor, como que no hay dicha. Entonces, pues sí, estuvimos en la Monarca consolidando nuestros emprendimientos como por 3 años y eso se suspendió y eso fue muy traumático. Porque pues digamos que nosotros veníamos de un proceso y pasarnos a otra sede física, pues yo le doy gracias a la actual administración que lo haya hecho, porque si no, entonces ¿dónde hubiéramos quedado nosotros? Pero nos tocó comenzar con un nuevo proceso de consolidación en Casa Magolita, y eso es tiempo, eso es dinero y eso es dolor. Muy recuperación, intenso. ¿no? Comenzar de cero. Es comenzar de cero, es comenzar un mercadeo, es hacernos conocer, es mirar las ventajas que tiene el parque frente a una sede física, porque el parque, pues en el parque tú entras en contacto directo con la gente que llega al parque, porque la gente llega al parque, la gente no llega a Tibasosa a otro lugar, la gente llega al parque y mira al alrededor, y si ven un mercadillo allí que la tienen las grandes ciudades, claro, con mucho orden y con mucha estética, pero aquí yo creo que lo podemos también lograr. Rafa, ¿tú qué piensas? Sí, señor. Es que, a ver, el parque, pues como todo, ¿no? Es la sala de nuestra casa, o sea, el parque es la sala de nuestro municipio. Tenemos que ayudarles a todos ellos en sus emprendimientos, porque es que el emprendimiento de don Ricardo, mire desde dónde viene, de una vereda. Y en nuestras veredas tenemos igual grandes emprendimientos, unos de una forma, otros de otra, y eso es lo que tenemos que adquirir, ese valor para desarrollar de verdad nuestro municipio. La Casa Magolita, para nuestros turistas y los que no saben, pues es un poco, hay que darle la referencia que es, ¿no? Su merced llega al parque, porque no hay sino una sola llegada por la vía principal, pero no llega a la esquina del parque, sino continúa hasta el otro extremo del parque, se desmonta de su carro, allí consigue muchas cosas y pregunta, ¿dónde queda la Casa Magolita? ¿Dónde está el señor de las suculentas? Que no. Sí, exacto, ¿dónde está don Ricardo, el señor de las suculentas? Como dicen los niños en primaria. Y entonces, inicia el nuevo proceso administrativo y ¿cómo se concibe la idea de ese nuevo lugar? Bueno, hasta donde yo entiendo, mi conocimiento es muy limitado porque esto tiene pues el consejo, la alcaldía, las secretarías, pero pues nosotros digamos que salimos de la Magola y casi que continuamos fue a Casa Magola. ¿Salieron de la Monarca? Sí, el trasteo. El trasteo fue el 31 de diciembre, nos dijeron que ya no íbamos más allá y el 1 de enero ya nos estábamos trasteando para la nueva sede. Y de ahí al momento actual. Entonces, termina el proceso en el 2023 en la Monarca, en el 2024 inicia el nuevo proceso administrativo y se consigue a través de la Oficina de Cultura y Turismo, todo el trabajo para designar este lugar donde ustedes actualmente están hoy, que es la Casa Magolita, y en ese proceso se crea el nombre del lugar o cómo fue. Sí, fue algo participativo y por votación se presentaron varios nombres y pues como todo tiene que ser democrático, entonces quedó Centro Artesanal Saberes de mi Pueblo. En la casa. En la antigua Casa Magolita. O sea, por democracia.
O sea, todos los que conocían del arte, de la cultura, de la tradición, dijeron, el nombre que nos va a sobresalir es este. Exacto. Entonces, inicia el proceso en la Casa Magolita como grupo, lo llamo yo, asociativo, porque es un grupo de artesanos, de la parte gastronómica, la parte artística y el emprendimiento que usted nos trae hoy, que obviamente es propio suyo, que son las suculentas. En este escenario, ¿cómo se sintió? ¿Cómo vio su trabajo? Cuando se dio cuenta, uy, estoy en un lugar que también marca historia. La Monarca era el antiguo Colegio Sagrados Corazones, realmente es un lugar histórico para Tibásota, claro. ¿Sí? Pasa a la Casa Magolita, un lugar también que hace parte de muy buena historia por la que nos cuenta Rafa. ¿Cómo se sintió usted con su emprendimiento ahí? En realidad es traumático, porque es suspender un proceso para reiniciar otro. Sí. Pero pues uno debe respetar las decisiones. Yo creo que ha sido traumático para todos y no ha dejado de serlo. Porque digamos que nosotros seguimos en la tarea de dar a conocer el centro artesanal, hemos tenido que estar en la puerta con un micrófono anunciando que estamos allí abiertos y que están las personas muy invitadas para que ingresen al centro artesanal y conozcan. Nos hemos tenido que venir apropiando de toda la historia del lugar porque eso refuerza mucho lo que nosotros somos. Y de hecho, pues yo creo que es una invitación al respeto por la casa y por este baluarte arquitectónico tan lindo que tenemos, que es esa casa, que es una de las casas fundadoras de Tibásota, que está ubicada en el marco de la plaza, una cantidad de cosas, porque el turista llega ávido de conocimiento, el turista que no es de aquí y viene de Bogotá, los rolos, los paisas, los costeños, muchos quedan admirados de ver el estado de la casa y preguntan muchos por la historia. Y ahí se viene una amistad con los clientes. Don Ricardo, yo visito frecuentemente y veo y admiro que allí todavía quedan vestigios de cómo funcionaba esa casa. Que si su merced o para nuestros visitantes allí llega uno y encuentra un sedazo, una piedra de moler, sí, señor, un arado, un yugo, un casquillejo, todo aquello que era el motor de nuestra economía y de nuestra cultura de Tibásota. Que nos faltan cosas, claro que sí, pero veo que a estos procesos y a estos proyectos de desarrollo, lo que su merced dice, don Ricardo, son a los que tenemos que apuntarle directamente y darle continuidad. Sí, señor. No que haya obstáculos, sino al contrario, construir sobre lo construido. Correcto. Tenemos las 6:47 minutos de la mañana. Este es su programa Ruraleando, abriéndole campo al campo, un programa de nuestra emisora comunitaria de Tibásota, como lo es Urdimbre Radio, la radio Nuevo Tejido Cultural de nuestro hermoso municipio de Tibásota. Todos los sábados presentando los emprendimientos. Gracias a quienes nos están escuchando a través del FM, quienes nos están viendo en este momento a través de Facebook Live. Aquí está don Rafael Monroy, don Ricardo Ríos, nuestro invitado al día de hoy de este gran trabajo como lo es Tizi Suculentas, Caminos Suculentas de Tibásota. Queremos también hacer llegar un saludo extensivo a quienes nos están escribiendo a través de nuestras redes sociales, nos están escuchando a través de la internet y a quienes envían sus saludos. Vamos a hacer una pequeña pausa, que yo sé que ustedes van también a disfrutar de este saludo que hace Yogur Artesanal Atalayas de Claudia Pérez, que hace parte de este grupo asociativo que se encuentra en Saberes de mi pueblo, ubicado en la Casa Magolita de la que estamos hablando. Ella dice: buenos días, reportando sintonía desde la vereda de Ayalas. Don Ricardo, un gran personaje con un proyecto muy bonito, invitados locales y turistas a visitar el Centro Artesanal Saberes de mi pueblo. De igual manera, ella hace un saludo, dice: para todos los mejores suculentas y lo más lindo de los sábados, escuchar las historias de don Rafa, las historias de nuestro pueblo. Gracias por ese programa para acompañar a todos los oyentes a esta hora de la mañana. Vamos a hacer un resumen así rapidito. A mí me gustan los resúmenes y me gusta este tipo de periodismo empírico que hacemos acá en Urdimbre Radio. Una historia que se resume. Hace 35 años viene de Pereira para Bogotá por cosas de su trabajo, de su profesión. Estando en Bogotá, por cosas del amor, se viene para Boyacá hace más o menos 20 años pasaditos, 24 años pasaditos, llega a Sogamoso. Estando en Sogamoso, empieza a conocer todo el territorio boyacense.
encuentra Tibasosa y en Tibasosa encontró un lugar que le llamó la atención por su profesión, por su amor a la naturaleza, al medio ambiente. Estando en la vereda de Salitrico, en un pequeño jardín botánico que entorna esa finca donde vive, que adquirió, nacen las suculentas. Con las suculentas se viene para el centro de Tibasosa, en el primer proyecto que fue La Monarca, donde se dio a conocer los artesanos, se dieron a conocer todas esas experiencias, y pasando un cambio de periodo administrativo, digámoslo así, llega a la Casa Magolita, donde se conforma el grupo que se llama Saberes de mi Pueblo. Ya hoy en día está en ese grupo, está en la Casa Magolita, donde se encuentra con un grupo de amigos, de artesanos, de colegas, que comparten todos los sábados, domingos, festivos y en temporadas, porque son los días realmente donde ellos laboran. Y a la fecha, ¿qué cree que va a pasar con ese proceso? ¿Cómo se imagina usted, después de estos 25, 30 años ya en todo este recorrido, y hoy estando en el parque, en la Casa Magolita, del grupo Saberes de mi Pueblo, qué cree desde su perspectiva, desde su visión, que viene para ese grupo y para ese proceso que va en ese camino? Bueno, los retos son grandes, porque digamos que no debería suceder que con el cambio de administración se suspendan algunas cosas, porque yo creo que hay que apoyar lo bueno. Sí, yo estoy de acuerdo, don Ricardo. Los proyectos benéficos son los primordiales que hay que darles continuidad, porque son en beneficio de toda una comunidad. Y gracias, Rafa. Y nosotros, pues digamos que como grupo asociativo hemos venido tratando de hacer lo mejor que podemos con los retos que tiene organizar una comunidad, lograr que las personas se pongan de acuerdo. Las dinámicas sociales son muy fuertes, la distancia que hay entre las personas del campo y los que venimos de la ciudad generan a veces choques y odios, hay resentimientos sociales, uno dice una cosa y la interpretan a veces de otra manera, y esos son los retos que tenemos nosotros como grupo para salir adelante, y yo le estoy apuntando a eso. Digamos que hice una convocatoria para que otros 2 compañeros me acompañaran acá a la emisora para que ellos vinieran también a exponer sus emprendimientos, pero veo que hubo dificultades. Como eso no se pudo, y cuando uno no puede trabajar en grupo, pues a uno le toca individual, y desde lo individual mirar a ver cómo motivamos al grupo. Exacto. Porque si los demás no se mueven, yo no me puedo quedar en la casa, yo tengo que hacer algo. Yo hablaba con don Ricardo, Rafa, el día que estuvimos en la finca grabando el promo para invitar a los oyentes a este programa. Le decía a don Ricardo que desde mi perspectiva como tibasoseño le quiero dar un consejo a todos los emprendedores, un consejo a quienes de verdad quieren participar de esos procesos y que nunca se quieren volver a sentir excluidos. ¿Sí? ¿Se dice excluidos? Excluidos, perdón por la palabra. Excluidos, ¿sí? Mi consejo personal como tibasoseño, como parte de este proceso de la historia de Tibasa, porque todos de alguna u otra manera vamos a resultar siendo parte de la historia. Mi consejo para don Ricardo, para ese gran grupo de personas que está en Saberes de mi Pueblo, ahí en la Casa Magolita, que la mayoría son amigos, otros son conocidos, distinguidos. Mi consejo es que se organicen legalmente, confórmense como una cooperativa, confórmense como un grupo asociativo, busquen la asesoría si es que se necesita, pero confórmelo. ¿Por qué? Porque es que si nosotros no nos volvemos un grupo, no nos volvemos partícipes legalmente, no podemos nunca ir a solicitar, a pedir apoyos, a ser parte de los procesos. Les pongo uno de los ejemplos más claros que tiene Tibasosa. El Festival de la Feijoa. Lo conozco desde pelado, como desde los 13, 17 años cuando yo presenté los primeros festivales de la Feijoa. Desde que usted sabe en proyecto, Fernando. Y tuvieron que pasar muchos años para que hoy en día sea patrimonio. Sí, está declarado como Alguien algún día llegó y dijo, oiga, nosotros nunca nos paran bolas, nunca nos participan de sus procesos, toca esperar es saber quién hace algo por nosotros, ¿sí? ¿Desde dónde se hace eso? Conformarse legalmente, para poder entrar en las mesas participativas de cultura, en los procesos, ¿sí? Aquí no se trata de hablar de política, es simplemente conformarse legalmente para poder alzar la mano y decir, somos un grupo, somos cultura, somos deporte, ¿sí? A ver, Fernando, yo le ayudo en algo de eso, y es
tenemos que aprender a tener sentido de pertenencia a lo que dice don Ricardo. Mire el ejemplo de él. No es nacido ni es de aquí, pero tiene ese sentido de pertenencia por lo que ha adquirido aquí en nuestro pueblo. Y lo transmite. Eso es lo que tenemos que nosotros hacer, tener sentido de pertenencia y involucrarnos, asociarnos igual como sea, pero con ese valor de que conformemos una sola familia y nos tracemos unas metas y unos objetivos con esa visión de hacia un futuro que es el desarrollo de nuestro municipio. Entonces, vuelvo a retomar lo que le venía diciendo don Ricardo, y para todas las personas, porque es que yo soy una de las personas que como tibasoseño salgo a mi pueblo, salgo un sábado, por ejemplo, a veces vengo a dar una vuelta al parque, quiero compartir con mis conocidos, y todos siempre se quejan de lo mismo, y el mismo tema es que no nos dan, no nos apoyan. Pero cuando alzamos la mano y jurídicamente podemos solicitar, podemos participar, muy seguramente vamos a tener reconocimiento, participación. Y mi claro ejemplo es el Festival de la Pejoa. Ahorita están constituidos como patrimonio, hacen parte ya de un reconocimiento, parte de la historia, porque eso se hizo con el tiempo, y ellos ya hacen parte de la cultura, por lo menos del municipio, y están dentro de una agenda conformada, porque mientras legalmente estemos conformados, jurídicamente estemos conformados, muy seguramente vamos a tener éxito. Y eso es lo que pues proponemos que ojalá tengan en cuenta. Y ahora como grupo, el tema de la conformación jurídica, pues lo dejamos ahí sobre la mesa. Ahora, don Ricardo, como emprendedor, dueño de Tizi, que es este trabajo que usted hace con las plantas, con suculentas, quiero que por favor nos salude y nos nombre a sus compañeros de Saberes de mi Pueblo. A su familia, a su grupo familiar de emprendedores, don Ricardo. Bueno, eso es cierto, hay una familia con la que nos encontramos cada 8 días, y pues una buena familia es una familia que tiene bastantes tropiezos y bastantes problemas y bastantes dificultades. Yo pienso que nosotros tenemos que encaminarnos del emprendimiento hacia lo empresarial para que nos logremos constituir formalmente y algún día logremos ver esa evolución que todos aspiramos tener. En esta casa se aglutinan diferentes, digamos, productores del campo. Campesino es la persona que vive y trabaja en el campo, sin importar su condición, si tiene ropa Levi's o tiene ropa sin marca o tiene zapatos de marca el que vive en el campo y trabaja en el campo es considerado campesino por definición. Bueno, digamos que nombrar a las personas no me gusta porque de pronto se me queda alguien por fuera y eso... Ayudémonos. Bueno, entonces vamos a arrancar entonces con la señora... De los amasijos. La señora de los amasijos y las bebidas. Se llama... Que se llama Nieves. Doña Nieves. La señora Nieves Beltrán, con don Polito, sí. de la vereda de las vueltas. Sí, ellos están en las vueltas. Hagamos el recorrido por la casa Magola que no se nos puede. Pero me ayudan bastante porque sí, yo sí. me quedo corto. Entonces un saludo así rápido. Bueno, un saludo para todos los campesinos que están asentados en esta casa. Hay la señora de las artesanías que está ahí al ladito. La señora de las artesanías. Madera. La señora Elvia. Elvia. Sí. Ellos son productores de artesanías en madera hace mucho tiempo. Está la doña Dorita, Dorita de las artesanías. Está Dorita, claro, Dorita, un saludo. La señora, hace la señora de la quinoa. Está las señoras de la quinoa, que son las hermanitas Correa. Está la señora Nelly y está la señora Luz Marina Correa. La señora o amiga, jovencita de Yogur Atalayas. Está la señora Claudia. La señora de las artesanías, que es la señora de la quesería, doña Cristina, Está la señora Cristina. Nosotros estamos divididos por salones. En el salón que antiguamente hay, sí, el de la entrada, ahí está Betina, está María del Carmen, estoy ubicado yo. La señora de la miel. De los portavasos, los centros de mesa, los de colores, eso es esparto. Está Yurani, que es la señora de las canastas y de los tejidos en esparto. Sí. Está nuestro gran amigo Moreno Alto, que tiene todos los productos de condimentos. Carlitos Magú, saludo acá desde este micrófono. Carlitos Magú, un personaje, sí, él tiene sus sales, tiene sus condimentos, tiene unas historias que es un peligro preguntarle porque eso es media hora la respuesta.
Don Ricardo, yo en realidad, mire, de verdad, lo felicito y a todos los que forman allí esta gran familia. El tiempo de la radio, de verdad, es muy corto cuando se disfruta así como lo hemos hecho hoy. Y de verdad, muchas gracias por estar con nosotros y enviarles a todos un cordial saludo a estos emprendimientos. Para mí, yo ahí en esa casa tengo un gran proyecto y ya hicimos unas bases un día que nos reunimos 5 personas de mi misma edad casi y tenemos un proyecto que Dios quiera con su ayuda y los que allí lo integran lo logremos, pero llegado el momento se lo voy a comunicar. Qué bonito, qué bonito. Articularnos. Yo Sí. pienso que con el tiempo nosotros debemos volvernos empresarios y gestores turísticos, que conozcamos el territorio, que podamos decir dónde está un hotel, dónde está un restaurante, dónde está, cuáles son los puntos de interés histórico, cuáles son los puntos de interés turístico. Nosotros a veces llegan al parque y nos preguntan, ¿y dónde queda Guática? Y uno ahí escasamente puede decirle a la gente, no, a nosotros nos deberían capacitar en esas cosas y volvernos muy diestros para manejar la comunicación y que el turista se sienta apoyado y acompañado. Ahora vamos a llegar a Tibasosa como turistas, como colombianos, como extranjeros, y vamos a preguntar en el parque principal en dónde queda Saberes de mi Pueblo. Queda en la esquina donde está ubicado este grupo de tibasoseños, de artesanos, de todo, que se llama la Casa de Magolita. Los dejamos con eso, la invitación. Rafa Monroy, muchas gracias. Don Ricardo Ríos, de verdad, muchas gracias. Y despidámonos con sus palabras, con su invitación y en dónde lo podemos contactar para las personas que nos llamen la atención. Hoy estuvimos 3 hombres acá hablando de plantas. Las mujeres deben estar muy felices también allá escuchando la radio, viendo la radio, cómo hablamos de este bonito tema. Pero entonces despidámonos con ese mensaje suyo y la manera de contactarlo para el tema de las suculentas. Bueno, Fernando, primero que todo, muchas gracias a usted por su profesionalismo. Yo he tenido la oportunidad de estar en varios medios de comunicación y usted es una persona que es un periodista. El periodista se hace en el día a día, el periodista no se hace en una universidad y lo felicito. A Rafita Monroy, pues él es un personaje aquí que yo no necesito presentarlo. Él me tiene que presentar a mí. Gracias, don Ricardo, de verdad. Por su sabe, usted hace parte del patrimonio de esta ciudad porque usted tiene un conocimiento. Y cuando usted falte, ojalá no falte ese conocimiento, lo invito a que escriba su libro, sus memorias, no sé si ya las tiene, pero usted está en mora de hacerlo, no por su edad, sino porque está llegando a una etapa en donde tiene todavía esa lucidez. Gracias, don Ricardo, y en ese proceso estoy, y yo creo que lo voy a lograr. Al amiguito, a Juan Simón, muchas gracias por estar pendiente ahí de la parte audiovisual. A ustedes, las personas, a los escuchas, a las personas que siguen la emisora, que lo sigan haciendo. Esta es la radio que vale, esta es la radio que sirve, porque esta es la radio participativa, la radio que se mete al territorio, la radio que lo da a conocer a uno. Me encuentran los sábados en la tarde y los domingos todo el día en el Centro Artesanal Saberes de mi Pueblo, en la esquina de las Margaritas. Un saludo a Adelita, si me está escuchando. Allí estamos abiertos y prestos a atenderlos y a invitarlos para que conozcan la sede de Jardín Botánico de Tizi Caminos Suculentas, que está ubicada en el Salitrico, en el sector de Suescún, en la vereda de Suescún, en este bello territorio de Tibasosa. Muchas gracias a todos los oyentes. Somos Urdimbre Radio, la radio Nuevo Tejido Cultural, en nuestro programa Ruraleando, abriéndole campo al campo. En la dirección de Sonia Pérez, coordinación Juan Simón Bonilla, la junta de programación, este gran equipo, Rafa Monroy. Nos vemos ahorita en Bailando con las Viejas, ¿no? Nos vemos a las 9 en Bailando con las Viejas. Vamos a tener música tropical y todo. Don Ricardo Ríos, a usted y a todo su equipo de trabajo, a ese gran grupo de personas que se encuentran sábados, domingos, festivos, en temporadas, ahí en Saberes de mi Pueblo. Todo el apoyo incondicional de parte nuestra, de parte de Urdimbre Radio, y aquí está la radio pues a la orden para todos ustedes. Muchas gracias, oyentes, en el FM, en los 100.6, en el mundo entero, que nos escuchan en www.urdimbreradio.com. Feliz día. Muchas gracias. Yo vivo contento, compadre. Yo vivo sabroso. Digan lo que digan, siempre me la gozo.